Tras habernos introducido en el flashback de Kuma en el capítulo anterior, en esta oportunidad nos toca meternos de cabeza en los acontecimientos de God Valley, lugar en donde se reunieron los terribles piratas de Rocks, la legendaria banda de Roger y el héroe de la marina Monkey D. Garp. Todo esto tiene un contexto increíble, así como también una gran responsable a la que de hecho podríamos definir como la creadora de la batalla más legendaria vista hasta ahora. Entérate de todo esto y más en este análisis del capítulo 1096 de One Piece titulado Kumachi. Pero no le demos más vueltas a esta intro y empecemos con el video. En esta oportunidad, la entrega semanal del manga de One Piece inicia dándonos un poco más de contexto de la cacería que los Tenryubito estaban por realizar en la isla de God Valley, ya que a través de una página doble nos explican brevemente el sistema de puntuación que tenían en esa competencia. De este apartado podemos rescatar que se nos hayan mostrado brevemente las apariencias de los que parecen ser algunos otros caballeros divinos, los cuales también estaban participando en la competencia. Uno de ellos llevaba puesto una máscara de gas, otro una gorra que le cubría la parte superior de la cara y el último tiene un peinado que hace parecer que tenga un perro encima de la cabeza. Pero dejando eso de lado, lo verdaderamente interesante de esta página doble es que tras mostrarnos todo eso nos dirige hacia el antiguo cuartel general de la marina, lugar desde donde el almirante de flota Kong llamaba a Monkey D. Garp, quien se encontraba de vacaciones. El alto cargo de la marina se comunicó con el oriundo del East Blue para ordenarle que fuera directo a God Valley debido a que en ese lugar se iba a presentar un gran problema y Garp, quien ya para ese entonces le tenía bastante desprecio a los Tenryubito, se negó puesto que no le interesaba proteger a esa gente. Sin embargo, Kong le terminó convenciendo en el momento en el que mencionó que su más grande rival, es decir, Goldie Roger, también iría a dicho lugar, siendo esta una razón suficiente para motivar al abuelo del protagonista a lanzarse de cabeza a ese sitio. Y una cosa bastante interesante de toda esta conversación es que Garp nos da a entender que un factor que hizo que este conflicto se generara fue el hecho de que la marina o el gobierno robaron un tesoro que se encontraba en Hachinosu. De momento no conocemos cuándo se llevó a cabo ese acto, ni quiénes exactamente lo hicieron, así como tampoco cuál es ese tesoro, pero bueno, ya con esto se nos deja bien en claro que algo se llevaron de Hachinosu, y también que Garp no fue al lugar con intenciones de proteger a los Tenryubito, sino más bien de enfrentarse a Roger. Pero bueno, si seguimos avanzando en el capítulo, volvemos a God Valley, lugar en donde, como bien sabrán, también se encontraban Kuma, Ginny e Ivankov. Este último estaba liderando a todos los cautivos que iban a ser usados como presas por los cazadores. El chico con cabeza grande se encargó de darle un discurso a todos, esto con el fin de explicarles bien la situación en la que estaban metidos, ya que el resto tenían esperanzas de poder salir con vida de esa situación, cosa que era extremadamente poco probable tomando en cuenta los resultados de las cacerías anteriores. Y gracias a haber comentado todo esto, ese grupo de personas decidieron seguir el plan del bueno de Ivankov, el cual también incluía infiltrarse dentro del lugar en donde se resguardaban los premios de la competición, robarlos y poder usarlos a su favor para escapar. Uno de esos premios era la fruta que posteriormente se comería Kaido, y así como esa Akuma no Mi era uno de los premios, otro de ellos era la Nikyu no Mi, pero de eso hablaremos un poco más adelante. De momento centrémonos en la que para mí es la MVP del capítulo, y esa no es otra que Ginny, quien de hecho si se fijan se parece un montón a Atlas, la satélite de Vegapunk, o bueno, mejor dicho, Atlas se parece a ella, puesto que es más probable que Ginny haya nacido antes de que la satélite fuera creada. Pero el punto de todo esto es que esta niña se encargó de ir filtrando información desde un par de semanas antes a los piratas, información referente a la cacería que iban a realizar los Tenryubito en el lugar, y probablemente también de los premios que estaban ofreciendo. Esto con el fin de que llegaran a intentar llevárselos y generaran un conflicto que les permitiera a todos los cautivos escapar. En pocas palabras, esta niña de 13 años terminó ocasionando el conflicto más grande visto hasta ahora en la historia. Pero por otro lado, el plan que tenían en mente para escapar también requería de un señuelo que distrajera a quienes estuvieran alrededor del lugar en donde se encontraban los premios. Y es ahí donde entra nuevamente Kuma en el capítulo, ya que fue él quien se ofreció como voluntario para distraerlos a todos. Esto porque según él era quien más posibilidades tenía sobrevivir a esta tarea gracias a su físico, alegando también que ya no quería ver morir a nadie más. Esta última frase a mí personalmente me llegó bastante, ya que recordemos que en el capítulo pasado Kuma tuvo que ver cómo le pusieron fin a la vida de su padre al frente de él, y que ahora este sienta la necesidad de evitar que nadie más pase por algo así delante suya le hace un personaje mucho más entrañable. Definitivamente Kuma ha subido muchísimo como personaje en estos últimos dos capítulos y eso a mí me encanta, ya que se está trabajando de
excelente manera su trasfondo. Pero bueno, si seguimos avanzando en el capítulo vemos cómo llegan épicamente los piratas Rocks a God Valley, los cuales a través de sus diálogos demuestran cosas bastante interesantes. Shirohige mencionaba a Shebeck, quejándose por el hecho de que se le conociera como su subordinado, así como también porque este no estuviera comandando el asedio. No obstante, por la forma en la que dice esto último, pareciera que este fuera una especie de vicecapitán, ya que les ordena al resto seguir adelante con la operación. Pero bueno, a su hombro también se encontraba la Stussy original, no la copia que vimos en Egghead, que de hecho es literalmente una copia, ya que es un clon de esta. Ahí se veía bastante diferente a como se ve en la actualidad. Recordemos que esta mujer es la que se presenta como la madre del hijo de Shirohige. Luego también estaba Gloriosa, otra más que envejeció mal, ya que esta es la ancianita de Amazon Lily. Luego estaba Shiki, quien comentó que el primero que se encontrase los premios se los iba a quedar, y también se quejaba de que Newgate estuviera actuando como su líder. Por otro lado estaba Big Mom, que declaraba sus intenciones de quedarse con los tesoros, al igual que el Capitán John, un tipo que vimos en Thriller Bark de hecho. O bueno, en ese otro arco vimos su esqueleto más bien. Y por último, de entre todos los reconocibles también estaba Kaido, quien anunciaba la presencia de los piratas de Roger en el lugar. Esto último dio pie a que Stussy y Gloriosa dieran a entender que esta era su batalla final, algo que me hace pensar que ambas bandas tenían una rivalidad previa. Bueno, y además de todos estos reconocibles también se encontraban otros miembros más de la banda, siendo uno de ellos un tipo al que le sombrearon completamente el rostro. Probablemente este sea el propio Shebeck, aunque también existe la posibilidad de que ese personaje sea uno que ya hayamos visto, pero que aún no debe ser confirmado como un ex tripulante de esta banda. La verdad es que esta página doble es increíble, puesto que se nos confirma la presencia de otra integrante más de la banda, además de que no se puede negar que ver a todas esas leyendas juntas en un mismo lugar es simplemente genial. Pero bueno, si seguimos avanzando en el capítulo nos encontramos con otra página doble en la que se nos muestra la llegada de los piratas de Roger, donde vemos a un joven capitán con su sombrero de paja en la espalda, sin bigote y sin ace. Y no me refiero a su hijo, sino a la mítica espada que empuñó cuando le vimos enfrentarse a la banda de Shirohige en el flashback de Oden. Es en ese momento cuando se nos muestra nuevamente a los caballeros divinos intentando tomar el control de la situación al ordenarles a los Marine que protegieran a los Tenryubito mientras estos se hacían cargo de los invasores. Diálogo que a mí personalmente me hace mucha gracia, ya que en su momento algunas personas me dijeron que ellos no tendrían por qué ensuciarse las manos encargándose de piratas, ya que para eso tenían el resto de sus organizaciones. Pero bueno, por otro lado, Garp también llegó al lugar, obviamente con las intenciones de hacerle frente al que en ese entonces perfectamente podría ser llamado como sombrero de paja. Y bueno, si la página anterior era genial, esta no se queda atrás, puesto que ver como una joven tripulación de Roger y cómo Garp llegaban al lugar de los hechos nos alimenta aún más el hype por saber cómo se desarrolló dicho conflicto. Pero aprovechando que estamos hablando de gente épica, creo que es buen momento para agradecerles a mis panas Crazy Lace y a Seibi por haberse hecho miembros del canal. Recuerden que esta es una forma de apoyar monetariamente mi contenido, y pueden hacerlo también haciéndole clic al botón de unirse. Échenle un ojo, no se imaginan lo barato que sale y lo mucho que me ayudan con ello. Pero volviendo al capítulo, todo este tema del conflicto de God Valley quedaría completamente de lado, puesto que si seguimos avanzando vemos como Kuma e Ivankov lograron entrar en el lugar en donde se encontraban los tesoros. Ivankov tenía las intenciones de comerse la fruta del dragón, pero Big Mom logró arrebatársela. Sin embargo, Kuma sí que pudo comerse la Nikyu Nikyu no Mi, la cual le otorgó las habilidades que le vimos tener en el presente de la historia. No obstante, antes de que este pudiera seguir con el plan, Saturno, quien ya habíamos visto que estaba presente en el lugar en el capítulo pasado, se cruzó en su camino y es ahí donde ambos tienen un diálogo luego de que este le derribara con su mirada. Ya saben, con ese mismo poder que explota cabezas. Tal parece que solo es mortal cuando se usa con personajes random de relleno, pero bueno, el tema aquí es que luego de eso el viejo le comentó que por ser un bucanir, él solo debe existir para servirles a los de su clase, y Kuma le responde que si él tuviera más poder sería como Nika y ayudaría a todos los que lo necesiten. Saturno, tras escuchar esto, comenta que las personas como él deben desaparecer, y lo gracioso es que a pesar de que dice esto, realmente no hizo nada al respecto, puesto que luego nos enteramos de que Kuma se le escapó, al igual que se le escapó Sabo en Mary Joyce, y también se le terminará escapando Luffy en Egghead. Definitivamente este viejo es un chiste tanto en el pasado como en el presente, y lo será también en el futuro. Pero bueno, luego de esto vemos un panel en donde se nos muestra God Valley
desde lejos y se escuchan los gritos de Roger y de Shebek, todo esto acompañado de unos rayos negros que indican que estaba ocurriendo un enfrentamiento potente en el lugar. Sin embargo, Oda decidió que hasta aquí nomás veríamos cosas de God Valley, ya que luego saltaríamos hacia el reino de Sorbet, lugar en donde nació Kuma. Ahí veríamos cómo, tras haber pasado un tiempo luego de los acontecimientos de God Valley, Kuma, Ivankov y Ginny se encontraban en una iglesia del lugar comentando cosas referentes a dicho conflicto. Es ahí donde se nos revela que Kuma logró salvar a 500 personas antes de escapar del lugar, razón por la cual Ivankov le dice que su mano es la mano de la liberación. Esto debido a que gracias a los poderes de su fruta todas esas personas pudieron escapar, pero tras esto el joven Ivankov decidió emprender su propio viaje, despidiéndose de Ginny y de Kuma, pero dejando bien en claro que les seguirá viendo como sus compañeros, y de la misma forma los otros dos también comentaron que jamás le olvidarían. Tras esto vemos como en las últimas 2 páginas Ginny y Kuma empezaron a disfrutar de su libertad estableciéndose en el reino de Sorbet, dejándonos un cierre bastante conmovedor en el que ambos lloraban de felicidad luego de haber comido hasta quedarse satisfechos, indicándonos a través de los bordes negros entre los paneles de esta última página que el flashback continuará en el siguiente capítulo, el cual de hecho saldrá la próxima semana. Y bueno, la verdad es que este capítulo fue increíble, puesto que vimos muchas cosas geniales en él, y el ver cómo se nos desarrolló más la amistad entre Kuma, Ivankov y Ginny también fue bastante bonito. Sin embargo, me quedé con las ganas de ver aún más cosas referentes a God Valley, puesto que el hecho de que se nos haya cerrado tan abrupta y prematuramente esa situación hace que el capítulo haya bajado muchísimo luego de que lo mismo se llevara a cabo. Y ojo, con esto no quiero decir que todo lo visto de Kuma no haya sido bueno, puesto que a mi parecer eso también está siendo genial, pero es que estamos hablando de los acontecimientos de God Valley, y ver que toda esa trama haya sido cerrada de momento habiéndonos mostrado tan poco del conflicto no deja de ser algo sumamente decepcionante, ya que podríamos haber visto un montón de cosas más, y así este capítulo podría haber roto el internet. Pero bueno, hablaré más a profundidad de esto en lo que queda de semana, así que no te lo pienses 2 veces y suscríbete para que no te pierdas de estos videos que iré sacando los próximos días. Por aquí te dejaré más de mi contenido. Sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.